Remansol. No permitas que tu casa u oficina se deteriore y pierda valor. Somos expertos en remodelaciones y mantenimiento. Garantizamos honradez, cumplimiento y calidad. Consulta con nosotros. Nos adaptamos a tu presupuesto. Estaremos gustosos para atender tus requerimientos. Remansol. Remodelaciones, mantenimiento y soluciones. Recientemente en redes sociales se han difundido críticas y burlas hacia el expresidente Rafael Correa por su deficiente manera de expresarse en idioma inglés, poniendo en evidencia que existen ecuatorianos que admiran a quien balbucea el español, pero habla perfecto el idioma gringo. Mientras nos tienen entretenidos en temas banales como el que acabo de mencionar, poco y nada o casi nada se dice del acuerdo del gobierno del Ecuador con el de Estados Unidos, que bajo un convenio de cooperación permite la entrada de personal militar y funcionarios estadounidenses a nuestro país sin someterse a leyes ecuatorianas, incluyendo el no ser judicializados si llegan a cometer cualquier clase de delitos en suelo ecuatoriano, entre otros privilegios. Claramente, los últimos gobiernos han entregado la soberanía del país a los intereses estadounidenses, al punto que el actual embajador de Estados Unidos en el Ecuador se ha convertido en un actor político, tal vez el más influyente. Para quienes en edad escolar, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, entendíamos al patriotismo como el amor a nuestro país y su soberanía, nos preocupa sobremanera que para actores políticos, medios de comunicación, principales funcionarios del gobierno, altos mandos de la policía y fuerzas armadas, al parecer, el patriotismo dejó de ser importante. En el programa de hoy vamos a preguntarle al directo amigo de Hoja de Ruta, Juan Pazmiño, si acaso los patriotas se extinguieron. Bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia de Hoja de Ruta. Estimado Juan, qué gusto tenerte nuevamente en Hoja de Ruta. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo a ti, Guillermo, a los compañeros de Hoja de Ruta, las personas que nos están siguiendo en este tan interesante programa que mantienes. Y el tema me parece relevante, así es que saludo a toda la audiencia de Hoja de Ruta por su interés en seguir exactamente este tema. Bueno, como siempre empezamos, vamos a conocer un breve resumen del perfil de Juan Pazmiño, así es que por favor, en controles a Miriam que nos ayude con la voz en off. Juan Pazmiño Cepeda, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la PUCE, profesor titular e investigador de la PUCE, miembro de número de Academia Nacional de Historia, director académico en Ecuador y ex vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, secretario del Comité Ejecutivo Presidencial del Bicentenario entre 2008 y 2011, cronista de la ciudad de Quito entre 2011 y 2014, teniendo a su cargo el Archivo Metropolitano de la Historia,
director de Cultura del Gobierno Provincial de Pichincha en el 2005, decano de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad UTE desde el 2017 hasta el 2019. Ha participado como profesor invitado, ponente o investigador en múltiples actividades relacionadas con el campo de la historia, tanto en Ecuador como en universidades de América Latina, Europa y Norteamérica. Internacionalmente está considerado como uno de los mentores centrales y especialista en la historia inmediata. Bueno, ahí está, como decía, un breve resumen del perfil, pero Juan, en tu perfil nos faltó tu otra faceta, y ahí vamos con la primera imagen, y esa faceta es la de Sensei. ¿Qué nos puedes decir respecto a tu participación en el judo? Bueno, sí, me parece muy simpático el asunto. Yo me inicié en el judo específicamente cuando era niño, tendría 10 años de edad, porque en la escuela que yo seguía, que era la escuela Espejo, hubo un profesor que enseñaba judo y además era profesor de inglés, Edison Suárez. Con él me inicié en esta carrera de judo, de tal manera que desde los 10 años hasta la fecha llevo ya 6 décadas de estar haciendo esta labor. 1969, cuando esta arte marcial era muy desconocida en el ámbito nacional. Luego, pues hice también karate y me gradué en karate, y finalmente también hice aikido y jiu-jitsu en los que me gradué. Y me convertí con el tiempo en un maestro de artes marciales y he dado largos años. He dado estas disciplinas a grupos, colegas, amigos, porque me encantó todo este conjunto de artes marciales. Así es que esa experticia que la suelo tener un poco escondida, la has sacado ahora adelante y combina con mi actividad ciertamente como historiador. Gracias por recordarlo. Juanito, ¿y tal vez alguna participación internacional? ¿Representaste al país en esta disciplina deportiva? No, porque no existía la época en que yo hice judo, no existía ni siquiera la concentración deportiva de Pichincha en el área de judo, eso fue más tarde. Tal modo que mis contactos fueron con ciertamente senseis internacionales, a los que acudía más como alumno o por cuestiones de amistad. Y tuve 2 oportunidades quizás un poco especiales en esta dimensión. La una fue años atrás cuando estuve en Cuba, que de repente una persona amiga, un cubano, incluso yo llegué a su departamento que me arrendaba allá, él hacía judo, entonces me dijo, vamos, te invito. Entonces me llevó a una escuela de judo en Cuba y me tuvieron una semana dándoles clases de judo. Uh-huh. Bueno, fue interesante. Y la otra experiencia en Cádiz, en la ciudad de Cádiz sí hice amistad con un maestro, él es hoy creo que octavo dan, está en ese rango, y con él he guardado hasta hoy una buena amistad y he ido varias veces a entrenar con él allá en Cádiz. Pero te decía que no me he limitado al judo, sino al karate y al jiu-jitsu que hice últimamente, porque me cautivó el sistema brasileño. Yo no hice el sistema brasileño, hice el sistema alemán de jiu-jitsu, y en esa arte marcial entonces, claro, me especialicé, pero es muy atrayente. Desde luego ya a mi edad yo soy absolutamente pacifista, y como les digo a mis estudiantes, enseñamos y aprendemos para nunca tener que pelear, al menos en términos de confrontación física. Ajá. Pero, digamos, ¿alguna vez fuiste bronquista, fuiste violento, digamos? Porque a veces sucede que en juventud uno siempre se desafía a trompones, ¿no? Bueno, decía que pues estas artes marciales más son para la paz. Sin duda uno cuando es adolescente, está creciendo, se cree a veces Superman, pero felizmente yo he sido muy tranquilo. Las artes marciales me han servido, eso sí, para tener seguridad, porque sin duda alguna uno sabe defenderse, sabe cómo actuar.
pero he sido muy tranquilo y pacífico y de hecho enseño que aprendemos artes marciales para nunca tener que pelear. En cambio, lo que yo no abandono es la lucha política, sobre todo desde que comencé mis estudios universitarios, porque allí sí, no es que hay que darse físicamente, pero claro que hay que dar batallas intelectuales y batallas académicas para poder esclarecer el mundo que nos rodea y la realidad ecuatoriana. Perfecto, vamos a un cortecito y ahí sí nos, digamos, al retorno ya vamos a desarrollar los temas que vamos a proponerle a Juanito que nos ayude a ir desmenuzando. Corte y volvemos. Remansol. No permitas que tu casa u oficina se deteriore y pierda valor. Somos expertos en remodelaciones y mantenimiento. Garantizamos honradez, cumplimiento y calidad. Consulta con nosotros. Nos adaptamos a tu presupuesto. Estaremos gustosos para atender tus requerimientos. Remansol. Remodelaciones, mantenimiento y soluciones. Bueno, ya sin más preámbulos iniciamos esta conversación. Voy a proponerle a nuestro invitado que antes de responder a la pregunta central de este programa, la pregunta es, ¿los patriotas se extinguieron? Esa es la incógnita que vamos a despejar al final de la intervención, al final del programa más bien. Apelando a tu amplia experiencia académica, quisiera ir aclarando algunos términos que de pronto sí nos confunde a veces al común, digamos, de la ciudadanía. Empecemos por patria. ¿Qué podemos entender por patria, Juanito? Hagamos un contexto más amplio. Bueno. Dentro de la ciencia política y dentro de las ciencias jurídicas, hay una serie de conceptos que usamos en la vida cotidiana y que pueden tener diversas dimensiones. Ajá. Pensemos en otros conceptos como democracia, como libertad, como república. Es conceptos que parecen que los entendemos normalmente todos de la misma manera y no ocurre así. E incluso en sus orígenes históricos tienen otro significado. Comenzaré, por ejemplo, el de democracia. Para los griegos, desde Heródoto en adelante, que es el más antiguo en hablar de este concepto demos y kratos, demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo sería en su etimología griega. Sin embargo, para los griegos de la época antigua, la democracia era entendida como un sistema que excluía al resto de la población y particularmente a los esclavos. Es una democracia de tipo elitista, es una democracia de una minoría. No se extiende el concepto para el conjunto de la sociedad. E incluso si es que uno sigue a Aristóteles y Platón, entre las formas de gobiernos que ellos plantean, por ejemplo, la oligarquía, el militarismo, la democracia, bueno, la democracia la encuentran cuestionable desde la perspectiva de que no se puede imponer un criterio de mayorías por mayorías. Y fíjense, amigos, cómo desde la época griega ya se está discutiendo esto, de qué democracia mismo es que vamos a hablar. De ahí hasta el presente, el término democracia en particular al que me estoy refiriendo, implica que tengamos que ejercer procesos electorales. Esto es nuevo también en la forma contemporánea de apreciar la democracia, porque si nos remontamos al siglo XIX, la democracia es absolutamente restringida a los propietarios. La Constitución de 1830 señalaba que para ser ciudadano se necesitaba tener un tipo de ingreso que era de 300 pesos al mes, lo que excluía al conjunto de la población. Vamos con otro término, libertad. Sí, pero ahí quisiera un puntito de aclaración. Pero la democracia tal como está en estos momentos prácticamente también es una apropiación de los grupos dominantes y el resto de la población como que seguimos excluidos. Yo he comenzado a hablar de democracia oligárquica en América Latina porque en países en los que la hegemonía está en élites empresariales y peor si tienen presidentes empresarios o empresarios políticos a la cabeza, entonces han constituido democracias oligárquicas, y esto podemos verlo en varios de nuestros países actuales en América Latina. Así es que cuando hablamos de democracia, no porque tenga un origen electoral,
quiere decir que el sistema que ya se viene y el régimen que existe ya por sí mismo es democrático. Estamos muy claros que no. Las elecciones son una forma de desarrollar y realizar la democracia, pero si no se construyen las bases para el bienestar colectivo, la atención a la población marginada, no se soluciona el tema de la concentración de la riqueza, bueno, estamos hablando de una democracia de élites, es decir, una democracia oligárquica. Y decía esta palabra, tú me preguntabas de otra, el sentido de patria. Bueno, Ajá. patria igual tiene un cambiante sentido a lo largo de la historia, pero implica la identidad con un suelo, con un territorio, una población que se identifica como el territorio en el que está habitando en un momento determinado de su historia con una serie de características. Porque, por ejemplo, hoy concebimos una patria multicultural, multiétnica. Allí puede confundirse, voy a aclararlo también, el concepto patria con el concepto de nación o de nacionalidades, que tienen otro ámbito de entendimiento. Pero partamos en inicio de que patria se concebía en general como el suelo dentro del cual estamos habitando y que nos identifica. Entonces, la patria ecuatoriana, o podríamos decir, incluso en términos más pequeños, la patria riobambeña, y podríamos decir, bueno, hay un sentido de patriotismo regional y hasta de una ciudad, con lo cual estamos restringiendo el término de patria que, digo, tiene esta terminología más amplia, abarcando el territorio dentro del cual nos identificamos como población, que no es lo mismo que nación. La nación viene dada más bien por características históricas comunes. Los ecuatorianos nos identificamos porque tenemos una misma historia antes de la colonia, con la independencia, con la república, durante la vida republicana. Entonces nos identificamos como una nación. Y como hoy además concebimos al Ecuador como un país multinacional, entonces ya no podemos hablar simplemente de una sola nación que tenía una sola historia, sino de múltiples historias como son las de los pueblos afro, las de los pueblos indígenas, y entre los indígenas incluso los de la costa, los de la sierra, los de la Amazonía, con sus distintas particularidades, y todo en conjunto que forma la gran nación ecuatoriana, pero al mismo tiempo multinacional, porque tiene distintas identidades colectivas con respecto a su tradición histórica. Y el concepto de república, por ejemplo, otro concepto que también suele manejarse, se habla de república, por ejemplo, en la misma época colonial. Se hablaba de la república de los blancos y de la república de los indios. Fíjense ustedes cómo había una diferenciación en los conceptos, porque la república de los blancos implicaba el tipo de identidad de los criollos que están en el poder dentro de una patria, pero que al mismo tiempo forman un régimen especial de colaboración, de asociación, de generación de identidades en lo político. La república, si es que nos remitimos, por ejemplo, en cuanto a Platón o a Aristóteles, igual, la república tiene el sentido de una forma de gobierno que se contrapone a la monarquía. Y si es que nos vamos desde la Revolución Francesa hasta hoy, está muy claro que las repúblicas se instauran precisamente contra las monarquías heredadas de la época medieval. Nosotros construimos repúblicas latinoamericanas a raíz de la independencia. Antes, si bien dije yo, se hablaba de República de los Blancos, República de los Indígenas, pero hoy estamos muy claros. La república en América Latina se construye después de la independencia. Y el Estado, bueno, ese es otro concepto. Estado, claro. El Estado al menos tiene tres elementos. Tiene un territorio, si tenemos un Estado cuando hay un territorio, cuando hay una población que vive en ese territorio, pero además cuando tiene un poder político organizado para esa población en ese mismo territorio. Entonces ahí estamos hablando de un Estado. Desde otra perspectiva, el Estado es un instrumento especial, ciertamente, de hegemonía o de dominación de clases sociales. Si es que pensamos en el Estado medieval, sin duda es un Estado al servicio de los señores feudales. Si hablamos de la época colonial en América Latina, tenemos un Estado subordinado en América Latina, los virreinatos, las audiencias, las gobernaciones, subordinadas a la monarquía real española o a la portuguesa en el caso de Brasil. Entonces, los términos tienen que ser ciertamente esclarecidos para ponernos de acuerdo si vamos a hablar en el mismo lenguaje. Y en términos contemporáneos hablamos de república como una forma de gobierno que no es monárquico y que esa república puede ser presidencialista,
como los Estados Unidos o todos los países de América Latina, o puede ser parlamentaria, es decir, legislativa, como ocurre en los países europeos. E incluso los presidentes de la República, que llamaríamos en Italia o en Alemania, son figuras decorativas. El centro está en el Parlamento, que es el que dirige a esas repúblicas, en el caso de Alemania o en el caso de Italia. Pero hablamos también de monarquías constitucionales, como la inglesa, bueno, es decir, de monarquías que ya no obran absolutistamente como en el pasado, sino que ahora se sujetan a una constitución dictada por los pueblos, monarquías constitucionales, o la misma España es una monarquía parlamentaria, como dice su constitución. En América Latina tenemos repúblicas presidenciales, estados soberanos, al menos en teoría estados soberanos, países multiculturales, multiétnicos y sin duda alguna plurinacionales como Ecuador, Bolivia y prácticamente todo el resto de países latinoamericanos. Y tenemos patria en el sentido pues de que nos identificamos con nuestro territorio ecuatoriano, o en el caso de Colombia con el suyo, etcétera. Y si es que nos remontamos también otra vez en el pasado, cuando Simón Bolívar hablaba de nuestra patria americana, se refería a la América Latina y a la región hispana del Caribe, que excluía a los Estados Unidos y al Canadá, porque aquí se hablaba, Simón Bolívar hablaba de la patria americana en el sentido de identidad de las ex colonias hispánicas. Bueno, pues ahí tenemos un camino complicado, no es tan fácil, pues entonces simplemente hacer referencias a los conceptos sin ver los contenidos históricos que también tuvieron en su momento. Claro, y precisamente de ahí surge el término la patria grande, ¿no? Que se ha hablado en los últimos tiempos. Y que realmente es un sueño, yo digo, el sueño de Bolívar, que siempre está ahí presente y que algunas veces parecería ser que nos encaminamos hacia allá, pero viene la derecha y dice, no, esto no puede ser, y la integración no se acaba de construir. Juanito, ya hemos de alguna manera ambientado un poco para ir entrando en el tema. Entonces aquí quisiera tus definiciones sobre patriotismo, el patrioterismo, chauvinismo, nacionalismo y globalismo. Tengo yo en mis apuntes, a ver si atacamos estos temas. Tenemos patria cuando, decía yo, nos identificamos con un suelo determinado, con un territorio determinado y como población que está en ese territorio al que defendemos. Esta es nuestra patria. El Ecuador es nuestra patria, sin duda alguna. ¿Queremos una patria soberana? Claro que sí. Es decir, que tenga capacidad de decidir en última instancia sobre su propia evolución, sobre su gobernabilidad, sobre sus instituciones, etcétera. Tenemos, claro que evidentemente un Estado nacional, es decir, el Estado ecuatoriano, territorio, población, poder político, el Estado nacional, pero además plurinacional ahora, está muy clara esa concepción, porque formamos dentro del Estado-nación ecuatoriana varias nacionalidades que se han integrado para constituir este Estado. Igualmente es un Estado soberano en ese mismo sentido político de que tiene teóricamente la capacidad de decidir en última instancia. Claro, esta es la parte teórica, esta es la parte jurídica. En los hechos, lo que tenemos que examinar sobre todo cuando asumimos a la ciencia social como parte del análisis, que es lo correcto, entonces ahí las cosas se complican. Hablamos de patriotas. Bueno, sí, claro, patriotas en el sentido que nos identificamos como población con este territorio en el que queremos vivir sin duda bien. Pero ese patriotismo se rompe cuando actúan fuerzas externas o cuando la visión sobre este país se liga más a estrategias internacionales, a estrategias foráneas, que a los convencimientos sobre la identidad nacional y sus posibilidades de desarrollo. Entonces, bueno, ahí ya el término de decir quién es patriota en el Ecuador, si examinamos los gobiernos desde Juan José Flores hasta nuestros días, todos se dirán patriotas, pero cuando los examinamos históricamente vemos que hay una cantidad de procesos
que hacen más bien cuestionar si esos gobernantes realmente llegaron a ser patriotas 100% o qué es lo que pasaba. Pongo de ejemplo a Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno es un gran constructor del Estado Nacional, no del Estado plurinacional, porque a la época no existe ese concepto. Gran constructor del Estado Nacional. Además, un impulsador del desarrollo, del progreso, más que del desarrollo, cambio la palabra, del progreso del país. Él inicia la construcción del ferrocarril, que retomará Eloy Alfaro y que finalmente lo concluirá. Pero al mismo tiempo, él piensa en una república, sí, pero una república conservadora, en una república en que la Iglesia Católica forme parte de la estructura ideológica cultural, a tal punto que en la Constitución de 1869 se consagra que el Ecuador es un país católico, apostólico, y que para ser ciudadano hay que ser católico. El que era de evangélico no podía ser católico, no podía ser ciudadano del Ecuador, entre otras cosas, y peor si que era laico. Entonces se ve este criterio. Pero Gabriel García Moreno, este gran constructor del Estado Nacional, en el año 1859-60, poco antes de subir al poder, porque él tiene su influencia política entre 1860 y 1875, es presidente en 2 periodos, pero su influencia como caudillo es todos estos 15 años. Pero digo, poco antes de subir al poder, de instaurarse el poder, dirigió cartas a Trinité, que era un delegado del Imperio Napoleónico, de Napoleón III, solicitándole que el Ecuador sea considerado como parte de ese imperio y se establezca una especie de protectorado francés sobre nuestro país. Bueno, ahí está un lado flaquísimo, por llamarlo así, que choca contra la figura del gran constructor del Estado Nacional. ¿Era patriota? Sí, sin duda, pero tuvo esta contradicción tan fuerte que le hace cuestionar su patriotismo agudo, total y 100%. Si lo comparamos con Eloy Alfaro, Eloy Alfaro es un internacionalista y además un patriota a carta cabal, sin duda alguna. Nunca pensó en subordinarse al extranjero, ni mucho menos. Sí pensó en un liberalismo de corte continental y por eso él se comprometió incluso como activo militar. En Nicaragua, en Centroamérica, viajó por toda Sudamérica, estuvo en los Estados Unidos, pero con el propósito de crear una fuerza de integración liberal que domine en la región, siguiendo los postulados de Simón Bolívar, al que tanto admiró Eloy Alfaro. Bueno, hay momentos de patriotismo indudable con la Revolución Juliana, que también piensa en construir un Estado sobre la base de un poder social amplio y que liquide el dominio de las élites y particularmente de la élite bancaria de la época, porque la Revolución Juliana lo que puso frenos es a ese predominio bancario anterior a 1925. Podemos pensar luego la evolución, tomemos otro personaje, Carlos de Arroyo del Río. Realmente es grave lo que puede examinarse de él. ¿Fue o no patriota? Bueno, la literatura histórica comprueba que él estuvo prácticamente al servicio de compañías extranjeras y que finalmente es el presidente que sanciona el protocolo de Río de Janeiro. Otra cosa es pensar si fue o no evitable ese protocolo, pero al firmarlo, al haber cedido a la presión internacional, al haber subordinado la defensa de la nación a criterios de seguridad interna más que de seguridad internacional, entonces pues la figura de Carlos de Arroyo del Río es una figura bien polémica en términos de patriotismo. Pero pensemos desde 1979 hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque este es un periodo histórico desde 1979 que es muy distinto a todo lo que aconteció en la historia nacional anterior. Por primera vez, dijéramos así, en nuestra historia republicana, contamos con un periodo de estabilidad institucional en general, con procesos electorales sistemáticos, sin dictaduras de por medio y con presidentes sucedidos normalmente por elección presidencial, porque entre 1979, al menos hasta 1996, se suceden presidentes electos por votación popular.
Desde 1996 hasta el 2006 hay un periodo de crisis con 10 gobiernos, solo 3 presidentes electos por votación popular, una dictadura nocturna que pasa rápido, una encargada de la presidencia, un presidente que dura 6 meses. Bueno, todo ese es el fenómeno crítico. Desde 2007 hasta el 2017, un solo presidente reelecto 3 veces. Y desde 2017 hasta hoy, 3 presidentes. El uno termina su periodo, 2017-21, el otro se ve forzado a retirarse, 21-23, y el siguiente, 24 hasta el 25, que va a concluir este periodo para entrar en elecciones en el 2025. ¿Cuál de los presidentes? Juanito, perdón, sí. Una interrupción, una pregunta. Claro, ¿será que nos estamos encaminando a una nueva crisis como la de finales del siglo anterior? Porque, bueno, ahorita vemos, ¿no?, que un gobierno no terminó su periodo, vino un presidente interino. Obviamente no tenemos la misma situación, digamos, el mismo escenario político de fines del siglo anterior. Sin embargo, estamos con un presidente que no es un presidente para todo el periodo, sino un periodo de un año, y ya las próximas elecciones están cercanas. Así es, estaba haciendo este recuento general, casi para llegar anticipándome a tu inquietud y decir que desde 1979 hasta hoy, entonces, es un periodo que merece examinarse también desde la perspectiva de esto, pues de patriotismo, defendió la soberanía o no cada uno de los presidentes que se vienen desde 1979 hasta hoy. Y encuentro paralelismo entre la crisis de fines del siglo XX, inicios del XXI, y lo que está aconteciendo en el país de la actualidad. Porque decía yo, si es que tomamos en cuenta que desde 1996 hasta el 2006, yo dije 10 presidentes, no son 10, son desde el 1996, 6 meses, Abdalá Bucaram, en el tránsito encargada el fin de semana, Rosalía Arteaga, que no fue presidenta de la República, simplemente fue encargada de la presidencia como vicepresidenta. Enseguida viene Fabián Alarcón, 97-98, luego Yamil Maguad, 98 hasta el 2000, el 21 de enero del 2000, una efímera dictadura nocturna, porque se formó un triunvirato que rigió la noche, y a la mañana siguiente Gustavo Noboa estaba tomando la posesión de su cargo en el Ministerio de Defensa, en la Recoleta. Es increíble esa situación, pero bueno, así fue. Entonces viene Gustavo Noboa, del 2000 al 2003, luego Lucio Gutiérrez, 2003 al 2005, y Alfredo Palacio, 2005-2007, enero 2007, porque el 15 de enero del 2007 ya entró como presidente Rafael Correa. Entonces, en esos años, en una década, tenemos una crisis terrible. 3 gobiernos electos popularmente, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, derrocados, literalmente derrocados. Y los otros que les siguieron a estos 3 mandatarios no fueron electos por votación popular. Es una situación irregular institucionalmente. Y si comparamos con la actualidad, decíamos, desde el 2017, Lenín Moreno termina su mandato, pero él es el que deja como herencia la grave desinstitucionalización del Ecuador, heredada ciertamente por Guillermo Lasso, que la profundiza. Este es el problema. No es que él generó, venía ya, pero la profundiza a tal punto que, por evitar el juicio político en la Asamblea, él acude a la solución instrumentalizada por la Constitución de la muerte cruzada y termina su propio mandato. Es una especie de autoterminación del periodo, no hay duda alguna. Y estamos ante un presidente que resulta, sí, de elecciones, pero que va a durar recién un año y que reviste la crisis de institucionalidad que estamos viviendo. Veamos si es que en el 2025 se logra estabilizar esta situación. Así es que tiene bastante de semejanza con lo que ocurría a fines del siglo pasado. Bien, para ya ir a la pregunta central del programa,
Sí quisiera que nos ayudes con ciertas definiciones sobre el patrioterismo o chauvinismo también. Tengo también Sí. en mis apuntes nacionalismo y globalismo, que son conceptos que bien vale la pena aclarar a nuestra audiencia. Sí, bueno, globalismo más hace el enfoque hacia la parte económica. Nosotros vivimos la era de la globalización, específicamente desde 1990, cuando se derrumba el sistema socialista que estaba encabezado por la Unión Soviética. 1991 ya desaparece incluso la Unión Soviética, y entonces en el mundo campea el triunfo del capitalismo, sin observar lo que pasaba en China, lo que pasaba en Vietnam, lo que pasaba en Corea del Norte, lo que pasa en Cuba. No se observó eso, simplemente triunfó el capitalismo y enraizó en Europa y particularmente en América el neoliberalismo. Y se habló de globalización en el sentido de que, pues, el mercado libre, las relaciones internacionales fluidas, todo esto era ya la nueva era de la humanidad. A tal punto que un economista politólogo norteamericano, tiene origen asiático, entiendo, pero estaba en Norteamérica, vivía en Norteamérica, profesor de alguna universidad norteamericana, no me acuerdo, Francis Fukuyama, habló del fin de la historia. Claro. En un doble sentido, en el sentido de que la economía en adelante solo será la economía de libre empresa con libre mercado. Y en el sentido, el segundo, de que la democracia de tipo occidental reinará el mundo. Entonces, Francis Fukuyama, acudiendo a la teoría de Hegel, yo estudié a Hegel bastante a fondo hace muchos años, incluso tengo un libro escrito sobre ese tema. Bueno, la idea de Hegel era que se consagraba la idea absoluta, el absoluto, en el Estado prusiano de su época. Y Francis Fukuyama consideraba que se acababa el fin de la humanidad no sin evolución histórica, sino simplemente como conceptualización, se acababa en el mercado libre y la democracia del tipo occidental. Esto el propio Fukuyama tuvo que revisar una década después y dijo que se había equivocado, porque el mundo en definitiva giró a otra situación, que es la que hoy llamamos de multilateralismo o multicentralismo. El ascenso de China, de Rusia y de los BRICS ha cambiado el panorama mundial y ya no hablamos de la globalización como en el pasado, que es la globalización transnacional capitalista, sino que hablamos ahora de una post-globalización y de un mundo multipolar y multicéntrico. También los términos nacionalismo. Bueno, esto en Europa sobre todo tiene otro desarrollo conceptual frente a lo que ocurre en América Latina, porque en Europa el nacionalismo pertenece más a ese espíritu de resaltar lo nacional por sobre cualquier otra entidad política, y muy propio de los nacionalismos de corte autoritario como fueron el falangismo en España y el nacionalismo de España, el fascismo en Italia y el concepto de la Italia grande y que quiere volver al imperio antiguo, y particularmente el nacionalismo de los alemanes a través de la ideología nacional socialista, que quería pues la hegemonía blanca y sobre todo pues no solo en Europa sino en el mundo, la hegemonía blanca, y sobre la idea de que su nación es la poderosa. Entonces el nacionalismo, como se puede advertir, tiene sus cuestionamientos en el caso europeo. En contraste, en América Latina, el nacionalismo tiene que ver mucho con el sentido de reivindicar la patria, el Estado soberano, la identidad con respecto a un país, exactamente eso. Y cuando esto se exagera, claro, ahí sí se habla de un chauvinismo, pero el nacionalismo no está tan cuestionado en América Latina en el sentido de que da elementos para cultivar una identidad nacional frente a las potencias extranjeras y particularmente frente al imperialismo como fenómeno de dominación. Entonces, claro, uno puede ser nacionalista y al mismo tiempo sí ser internacionalista, pero el sentido que se da en América al nacionalismo es este de afianzar un criterio de identidad con el país, con el Estado,
con la organización de la población en ese Estado, al mismo tiempo que contraponiéndose ese nacionalismo a las potencias externas, e insisto en el término, y particularmente frente al imperialismo. Bien, ya para ir entrando al meollo del asunto, digamos, ¿podrías ayudarnos a dar una definición de patriotismo? Creo que con todos estos elementos ya podríamos, con una idea más clara, definir qué podemos entender por patriotismo. Asumir posiciones en defensa de la identidad de una población con el suelo en el que habita. Ahí tendríamos una definición de patriotismo. Precisamente eso, ¿no? El sentido de que la patria, este lugar donde hemos nacido, donde crecemos, donde nos identificamos de una población, es la que tiene que ser defendida, es la que tiene que ser modernizada, ensalzada, puesta adelante, reivindicada en su trayectoria histórica y, sin duda alguna, sobre todo en ese espíritu, defensa de este suelo en el que estamos identificados como una población perteneciente a él. Bien, yo creo que vamos a hacer un cortecito y retornamos, y ahí sí, para adentrarnos en la pregunta que todavía está sin contestar. Así que enseguida regresamos con ustedes. Muchas gracias. Remansol. No permitas que tu casa u oficina se deteriore y pierda valor. Somos expertos en remodelaciones y mantenimiento. Garantizamos honradez, cumplimiento y calidad. Consulta con nosotros. Nos adaptamos a tu presupuesto. Estaremos gustosos para atender tus requerimientos. Remansol. Remodelaciones, mantenimiento y soluciones. Bueno, una vez que hemos nos ha aportado Juan Pazmiño con algunos conceptos, creo que ahí sí podemos ya adentrarnos y en este segundo segmento, digamos, no, es el segundo corte, entonces sería el tercero, y ya para hacerlo como el punto central de este programa, le lanzo la pregunta tal y cual. Juanito, ¿los patriotas se extinguieron? ¿A qué nos vamos a referir? Nos referimos a los gobiernos, nos referimos a los miembros de la Asamblea Nacional, nos referimos a otras instituciones del Estado, nos referimos en general a las clases medias, a los sectores populares, a los trabajadores, nos referimos a los empresarios. Entonces el tema es más complejo de lo que parece la pregunta, porque al mismo tiempo que podemos encontrar un sentido de identidad como población en el territorio que estamos habitando, al mismo tiempo que defendemos un Estado independiente y soberano, coexisten en esta misma realidad fuerzas, sectores, hasta individualidades que no son capaces de llevar adelante un sentido patriótico, un sentido de identidad con el Estado, un sentido de soberanía, de dignidad, etcétera, y cualquier otro concepto que podamos utilizar. Para ver la complejidad de este asunto, también voy a utilizar algunos ejemplos históricos. En los años 90, sobre todo cuando florecía el neoliberalismo, se decía, ya hay varios escritos al respecto internacionalmente, se decía que se han acabado las naciones y que los estados también ya no tienen los márgenes de la soberanía antigua, o en otras palabras, que había que revisar los criterios de soberanía, porque todo el mundo, al globalizarse, ya no puede ser autónomo en sus definiciones, sobre todo económicas, ya que son interdependientes de lo que ocurra en otros países. Y si sumamos a ello, por ejemplo, las acciones de condicionamiento que provocaban las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional con estos países, entonces allí hay una verdadera superposición. Las cartas de intención del Fondo Monetario se imponían en nuestros países, penetraban en nuestros países. No había gente patriótica. El problema había ahí. Aunque hay gente patriótica, podía haber gente patriótica, el problema es que las relaciones económicas también habían creado
una inevitable dependencia de los créditos externos y una inevitable afectación de lo que se creía era la soberanía sólida de todos los países para defender sus realidades. Ocurría pues que si no tomábamos o no tomaban anteriores gobiernos a unas decisiones sujetas a las cartas de intención, bien podían quedarse sus gobiernos sin recursos. Hay que diferenciar frente a Cuba. Cuidado. Cuba sí tenía un carácter especial por su propia revolución para no dejarse imponer de este tipo de elementos extraños. Pero, claro, no vivimos la misma situación de Cuba, que sigue aislada y sigue realmente afectada por un bloqueo brutal de los Estados Unidos que le mantienen las condiciones que tiene la isla, que no renunció nunca a su voluntad soberana y de dignidad. En nuestros países la situación era más complicada, porque ninguno de los países de América Latina hizo revoluciones, y peor de tipo socialista, como para instaurar definitivamente gobiernos populares, soberanos, auténticos. Y eso se complica la perspectiva de cómo analizar la vida de nuestros países. Podemos poner, por ejemplo, dos causas que en el Ecuador siempre unieron a los ecuatorianos. El asunto del protocolo de Río de Janeiro y el problema de límites con el Perú, y el asunto de la defensa de ciertos recursos, como era la pesca o como había sido el petróleo en los años 70. Me refiero al primero. Si bien Arroyo del Río suscribió el protocolo de Río de Janeiro, eso desencadenó una reacción nacional de todos los sectores y que se mantuvo largamente como una conciencia herida de los ecuatorianos. Los ecuatorianos, sin duda alguna, desde los años 50 hasta el año 1998, tenían una clara identidad patriótica nacional de todos los sectores frente al problema de límites con el Perú. Pero con respecto a recursos naturales como los pesqueros, también los ecuatorianos nos identificábamos totalmente con la tesis de las 200 millas y la defensa de nuestra pesca. Con el petróleo hasta los años 70 también hubo una identidad de defender nuestro petróleo como un recurso soberano. Los años 80 y 90 son años en que empiezan a afectar las relaciones internacionales, la globalización, y chocan entonces con espíritus nacionales, contra voluntades políticas, afectan a unos más, a otros menos, y entonces aquí es donde encontramos los problemas. ¿Son o no patriotas los gobernantes desde 1979 hasta nuestros días? Hay que hacer diferencias. Y hay que, como el tema es complejo, no podemos hacer reduccionismo radical. Aunque sí, evidentemente, hay unos que son menos, cuya voluntad política no se identifica tanto con los valores del patriotismo, del nacionalismo, del Estado soberano, sino que ya se identifican más con el capital extranjero, con el mundo internacional, con el imperialismo, etc. Dos contrastes. Por ejemplo, Rodrigo Borja y León Febres Cordero. León Febres Cordero es un aperturista. León Febres Cordero había hablado antes de ser candidato de la defensa del Ecuador en el tema del conflicto de límites con el Perú, y mantuvo una tesis que incluso rompía la tradición ecuatoriana de atención, de nulidad del protocolo de Río de Janeiro, porque Febres Cordero sostenía que hay que mantener la tesis de la herida abierta. Y Fujimori le respondió: nosotros sabemos cómo cauterizarlo. Cuando llegó al poder nunca más volvió a hablar de la herida abierta. Al mismo tiempo mantuvo excelentes relaciones con Cuba. No rompió con los Estados Unidos, que en plena época de Reagan abogaba incluso por el neoliberalismo, el mantenimiento de las sanciones con Cuba y naturalmente no tener relaciones con los países socialistas. Pero Febres Cordero sin duda tenía más acercamiento con el capital norteamericano y no tuvo límites en
abrir la economía en el sentido neoliberal y con sujeción a los recetarios del Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso le resta esta identidad de patriotismo 100% seguro que podía ser comparado con el caso de Rodrigo Borja, que de alguna manera no continuó la línea neoliberal e incluso, recordemos, expulsó, si mal no recuerdo, son 2 los embajadores norteamericanos por haber intervenido sobre cuestiones de política interna. Allí tenemos 2 actitudes distintas. Ahora, conforme avanza el Ecuador, años 90, hay un corte definitivo entre el 2007 y 2017, donde hay evidente sentido de lo que es la identidad nacional, hay un evidente sentido patriótico, hay un evidente sentido de Estado nacional soberano y además identificado con el latinoamericanismo bajo el gobierno de Rafael Correa, que se rompe nuevamente desde el 2017 con Lenín Moreno y particularmente con Guillermo Lasso, que incluso revive ya una relación que se creía superada de establecer vínculos directos de corte militar con los Estados Unidos. Entonces de ahí se ve cómo la complejidad del análisis, exclusivamente patriotismo o no patriotismo, se hace compleja porque no es un simple checklist. Hizo esto, y esto, entonces es patriota. O esto, y entonces no es patriota. Entonces es complicado el panorama, pero insisto en la idea. Hay gobernantes que en sus momentos han demostrado ser por lo menos patrióticos que otros que en su momento demostraron ser mucho más patrióticos y coherentes. Y hay gobiernos que han sido más incluso entreguistas frente al capital extranjero y a las estrategias internacionales, y particularmente los Estados Unidos, y otros que han sabido ser más cautos o más controladores de lo que es la soberanía y lo que es el sentido patriótico. De esta manera quiero que se comprenda que es complejo determinar blanco y negro la situación, ya que tiene sus matices, aunque sin duda alguna hay unos que se inclinan más al un lado y otros al otro lado. Y mientras más se inclinan a defender negocios, empresa privada y particularmente sus negocios, bueno, pues estos ya sin duda tienen menos sentido de lo que es la patria y más sentido de lo que simplemente es defender intereses particulares, internacionales, capital transnacional e incluso directamente a los Estados Unidos. Y Juanito, para el común de la ciudadanía, ¿cuáles serían los elementos de identidad patriótica a los cuales todavía podemos apelar o los cuales podríamos resaltar? Uno, la sujeción a nuestras constituciones. Si bien es cierto que se puede hacer un cuestionamiento de los alcances económicos que tuvo la Constitución de 1998, la de 1979 y la del 2008, que son las 3 constituciones que han regido los 40 años de democracia, se han caracterizado, las 3, la del 79, la del 98 y la del 2008, por tener conceptos claros sobre lo que es la soberanía, la identidad con el país, lo que es el sentido de ciudadanía con respecto a sus instituciones, etc. Digo nuevamente, la del 98, en cambio, en términos económicos, es una constitución absolutamente neoliberal que entonces provoca rupturas frente a lo que debería ser mantener un criterio de economía nacional que se compadezca con los principios que se están proclamando en la misma Constitución. La de 1979 fue muy progresista en lo económico y la del 2008 es sin duda alguna muy progresista en lo económico. Por cierto, es una Constitución violada desde 2017 en la parte económica, sobre todo en eso. No se sigue el modelo de la Constitución del 2008, se ha cambiado de modelo y esto no suele ser visto porque más se cree que cuando la Constitución se viola en la parte económica, política institucional, entonces hay violación.
pero no se advierte la violación que se comete en las partes económicas. Bueno, entonces decía, 1, sujeción a las constituciones. Claro. 2, sin duda defender los intereses nacionales de la población más amplia, no de las élites. Cuando hay gobernantes que se dedican a defender los intereses de la élite, y más todavía, si hablamos de la élite económica más poderosa, de los grupos económicos, de la alta burguesía ecuatoriana, de aquella que concentra la riqueza, de aquella que solamente le interesa las rentabilidades empresariales, sin criterio de defensa del país, sin ese criterio patriotista que estamos tratando de buscar y de definirlo. Bueno, pues entonces lo que falta es que se comprenda que defender los intereses nacionales es defender los intereses, y voy a ser más claro todavía, defender los intereses de los indígenas, de la población afroecuatoriana, de los campesinos, de los trabajadores, de los sectores medios, de los pequeños, medianos empresarios. Ese es el gran interés nacional ante todo, no el sector de élite privilegiada que vive y acumula riqueza. No estamos defendiendo los intereses de este sector específico, esta cúpula en la pirámide social que tenemos en el Ecuador. Si es que alguien defiende esos intereses, no está defendiendo el interés nacional. Y por eso el rasgo fuerte de identidad con el patriotismo es defender los intereses nacionales amplios de estos sectores a los que identifiqué y que son en definitiva los sectores de trabajadores, sectores populares, clases medias a las que ya aludí. En tercer lugar, me parece que es necesario que se contemple que defender los intereses patrióticos es sin duda alguna confrontar con las geoestrategias que plantean las grandes potencias para establecer su propia hegemonía en el mundo. ¿Cómo no vamos a defender la situación de soberanía de los estados latinoamericanos? O en otras palabras, defender el latinoamericanismo frente, por ejemplo, a una concepción americanista de la sociedad, pero subordinada a los intereses de los Estados Unidos, como es el monroísmo, el americanismo monroísta. Entonces, ser consecuente con un latinoamericanismo es al mismo tiempo confrontar el americanismo de tipo monroísta, y esto forma parte de lo que es asumir también una identidad nacional, soberana, patriótica en el tiempo contemporáneo, en lo que va del siglo XXI. Y podríamos añadir también defender, pues, otro elemento, una democracia de tipo social y una economía de tipo social. Porque si es que defendemos una economía de tipo elitista, de simple apertura de mercados, vamos a perder la posibilidad de control de nuestro propio desarrollo económico. Abrir indiscriminadamente las exportaciones, las importaciones, los mercados, simplemente por favorecer negocios y no pensar en que también el Ecuador tiene que desarrollar su propia industria, su tecnología, y que va a requerir de controles incluso proteccionistas, lo cual se contrapone al librecambismo y a la liberación de mercados. Bueno, entonces ahí hay una contraposición que nos obliga a pensar que defender lo patriótico, lo nacional, el Estado soberano, es encaminar una economía también que proteja nuestro propio desarrollo interno. Y decía el otro elemento, la democracia. Claro, una democracia de corte social, que no solamente se enfoque en las elecciones, sino que se enfoque en servir a las clases a las cuales ya enuncié hasta hace poco, pues campesinos, indígenas, afroecuatorianos, grupos minoritarios de población con sus diferentes características, clases medias, etcétera. Este es el sector mayoritario. Democracia social, no democracia de élites, que esa es democracia oligárquica, como también hablé antes. Al menos estos elementos creo que van orientando la situación. Construir aparatos de Estado favorables a ese desarrollo. Fuerzas armadas, policías, comprometidas con este desarrollo. Instituciones como Fiscalía, como Contraloría, etcétera, identificadas con este tipo de desarrollo. Cuando se producen los quiebres, entonces se afecta la posibilidad de construir estos estados soberanos y construir la patria con sentido patriótico, como queremos hablar y decir en este programa.
Bueno, y ya para ir finalizando, quisiera hacerte una pregunta sobre la oligarquía. Claramente la oligarquía, la ecuatoriana, denota una falta de patriotismo por los aspectos que tú nos acabas de indicar, especialmente por no estar con las causas populares, no con las causas de las mayorías. ¿Realmente es posible encontrar oligarquías que puedan ser patriotas? O sea, además de oligarquías, o sea, sabemos ellos tienen la pretensión de la acumulación y de aprovecharse de todo lo que puedan del Estado, pero podría ser que la oligarquía cambie esa idea de, no sé, sacar su ganancia e inclusive ponerla fuera del país y tal vez de esa misma ganancia invertirla en el país, que sería a lo mejor un factor de desarrollo, porque eso no lo hemos visto. Yo, desde que tengo uso de razón, las oligarquías siempre son rapaces, quieren todo para sí, pero no quieren darle chance a la gente, no quieren invertir en el propio país. Entendamos que por oligarquía suele referirse a un régimen político en el cual la dominación del Estado está en pocas manos y que para garantizar ese dominio de estas élites se ejercen gobiernos despóticos. Este es el sentido de la oligarquía como régimen político. Pero también en el lenguaje de la ciencia social se suele hablar de oligarquía como una clase, aquella que acumula la riqueza y que quiere mantenerla a toda costa por encima de cualquier interés nacional, patriótico, lo que sea, y por consiguiente realmente solo se interesa por sus negocios, su riqueza, sus privilegios. En América Latina del siglo XXI han retomado la captura del Estado, el control del Estado, las oligarquías modernas, las oligarquías post-globalización, como quiera que se las quiera llamar. Pero entonces está quedando muy claro en América Latina que estas oligarquías del siglo XXI, bueno, ya en el pasado también tenían estos elementos, pero ahora se ha agudizado, estas oligarquías del siglo XXI no les interesa el sentido de patria. E incluso en las conversaciones privadas suelen decir que con la soberanía, la patria y la dignidad no se come. A ese nivel llegan a decir las cosas. En público a veces se cuidan de decirlo, pero en las relaciones privadas suelen decirlo. E incluso ha habido articulistas en periódicos, uno puede examinar lo que escribían en los años 90, por ejemplo, e incluso en los actuales medios que se puede seguir, a veces surgen estas ideas, ¿no?, de que la soberanía no nos permite crecer económicamente, lo cual es absolutamente falso. En definitiva, en rigor, las oligarquías del siglo XXI en América Latina no están defendiendo el sentido de patria del Estado nacional, del Estado soberano, sino que se preocupan, ahora sí, abierta y casi exclusivamente de sus negocios particulares y de identificarse con los intereses de la élite acumuladora de la riqueza, de los altos grupos económicos que pretenden que se cumplan sus consignas para conducir una sociedad, achicar el Estado, mercados libres, empresa privada absoluta, no a los impuestos directos, peor a la redistribución de la riqueza, privatizar bienes y servicios públicos y que, por tanto, se establezca el dominio de la élite. Creo que el presidente Javier Milei es el que mejor está expresando ahora el camino de esas oligarquías, cuando incluso el libertarianismo de que hace gala supera ya al propio neoliberalismo, porque da un paso adelante frente a los neoliberales, y ahora ya supone la desaparición del Estado para que no moleste a la empresa privada y a la élite rica, y sea esta la que domine la vida social, porque creen que ese es el futuro de lo que debe ser América Latina y la sociedad. Esa utopía libertaria de los anarcocapitalistas tipo Milei ya ha llegado, por cierto, al Ecuador. Y en el Ecuador también está prendiendo sus pequeños fuegos para atizarlos, a ver si es que en adelante logran algo parecido a lo que ocurre en Argentina. Esa oligarquía no tiene patria.
Bien, esclarecedor de todo lo que hemos conversado. Creo que hemos sacado un buen provecho de tus conocimientos, Juanito. Muchas gracias. Como siempre, tus aportes son muy esclarecedores y del agrado de nuestra audiencia. Aquí quisiera, por favor, un mensaje final a la audiencia ya para ir cerrando el programa. Creo que es importante que programas como este de Hoja de Ruta se puedan seguir desarrollando en amplios medios de comunicación alternativos para que nuestra ciudadanía tenga elementos de juicio, pueda informarse. El Ecuador es un país que, lastimosamente, la educación misma no tiene aún altos niveles para brindar una cultura general de desarrollo y potenciar nuestras capacidades de manera generalizada. Son pocos los que leen en abundancia, son pocos los que investigan los temas de la realidad nacional, son pocos los periodistas que hacen una labor informativa seria, como está haciendo Hoja de Ruta, como haces tú, Guillermo. Son pocos en un ambiente social en que parece, pues, que los criterios de la oligarquía son los que hay que seguir. Y por ello la invitación a que la ciudadanía ciertamente se informe, siga programas que le den elementos de razonamiento y de cultivo de ideas sólidos y serios, y que aprenda a distinguir quiénes son los que pueden defender los intereses mayoritarios de los simples intereses de una élite que quiere seguir acaparando y acumulando. Ese sería mi mensaje, es decir, quiero dar también yo un mensaje de patriotismo y de identidad con las causas del amplio sector de la población nacional que merece mejores días y no los que está teniendo ahora, incluso con el incremento de la inseguridad social, como elemento a su vez de la política de los sectores de élite para garantizar su propio dominio. Esto podemos esclarecerlo en otro momento, en otro programa, pero esperemos que el Ecuador entonces logre crecer a sí mismo en su propia conciencia patriótica a fin de que logramos vencer a estas élites que han impedido el desarrollo, el progreso, la identidad soberana y patriótica del país. Bueno, muchas gracias. Para finalizar la transmisión de esta conversación, quiero agradecer a la comunidad de Hoja de Ruta por sintonizar y compartir nuestros contenidos. Les animamos a que sigan compartiendo sobre todo estos contenidos que son de beneficio para la colectividad. Un saludo especial a quienes generosamente aportan económicamente a través de los superchats, las suscripciones y transferencias a la cuenta única de Corporación UNIR, que ya les vamos a poner ahí. Y bueno, a continuación ya viene Manuel Pérez y César Armando Bermeo con un nuevo programa de Ciudadanía en Resistencia. Yo me voy a despedir por el momento y nos vemos pronto en otros espacios de Hoja de Ruta. Muchas gracias.